tu clamor, pueblo, en esta tarde. Te adoramos, Espíritu Santo. En el océano de tu espíritu, Precioso tú eres, Señor. y ahí Te adoramos. adoraré. Te adoramos, Espíritu de Dios. Oh, al Dios de mi amor, yo adoraré. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el océano de tu espíritu, Que nos levantes tu clamor en esta tarde. Y le y dices, ahí Espíritu, Espíritu. adoraré. Aquí adoramos tu presencia, Espíritu de Dios. Al Dios Adoramos tu de mi presencia, Señor. Espíritu, Espíritu, Adoramos tu presencia, Señor. desciende como fuego, Descienda tu presencia, Señor, en esta casa, Señor. como el Presencia, Señor, sin Pentecostés.
toda la eternidad. Estamos en una preparación en esta tierra. Somos peregrinos. Estamos por un tiempo breve en esta tierra. Pronto sonará una trompeta y dice la Biblia que nosotros moraremos a su presencia. Él ha ido a preparar un lugar para que usted y yo podamos morar. En el corazón y en el amor de Dios te ha escogido con ese propósito de que tú puedas adorarle. No estamos por casualidad en esta tierra, hermano. Estamos aquí para adorar la presencia de Dios. Estamos aquí para contemplar la hermosura del Señor. Él te ha dado tantas cosas, las cuales les hemos pedido a Él, y las cuales no les hemos pedido aún, el Señor nos las ha dado. ¿Cómo no mostrar nuestra gratitud a aquel que nos amó? Dice la Biblia. ¿Por qué nos amó primero? ¿Por qué no levantas tu clamor, hermano? 2 minutos. Solamente tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu clamor. Levanta tu voz al trono de la gracia. Él quiere escuchar tu clamor. Qué hermoso es que cuando nosotros nos postramos, quizá estamos cansados, quizá ha habido pruebas en nuestra vida y nos han desanimado, nos han desalentado, pero cuando nosotros, dice la Biblia, venimos al trono de la gracia, encontramos descanso en Él. En Él nosotros somos libres. Yo no sé cuántos libres hay en esta tarde, pero si hay libres en esta casa que puedan levantar su clamor, que puedan levantar una adoración de lo más profundo de su ser y puedan con esa gratitud entregarle a Dios lo mejor de su adoración en esta tarde. Porque cuando nosotros comenzamos a adorar su presencia, milagros comienzan a desatarse. Cuando nosotros comenzamos a adorar, oh, su nombre, cadenas se comienzan a romper, hermano. Servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios que dice la Biblia que todo lo creó con el poder de su palabra. Él declaró esa palabra y todo lo que miramos fue hecho de lo que no existía. Por esa razón servimos a un Dios que nos ha creado con ese propósito de adorar, con ese propósito de levantar una alabanza, con ese propósito de nosotros entregarle lo mejor de nuestra adoración, porque Él, aleluya, nos ha dado vida, nos ha dado esperanza. Oh, entregó a su Hijo en esa cruz para que usted y yo tuviéramos una vez más esa esperanza, porque no había voz de Dios para el hombre. Pero Dios rompió ese silencio, y cuando Jesús murió en esa cruz, dice la Biblia que Él nos dio la victoria. El velo del templo, hermano, se rompió, simbolizando que teníamos entrada al trono de la gracia. Oh, mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo que cuando nosotros nos postramos al trono de la gracia y comenzamos a levantar nuestro clamor, oh, mi hermano, tu alabanza entra derecho a la presencia de Dios. Oh, mi hermano, cuando tú levantas tu clamor delante de Dios, aleluya, las tinieblas tienen que retroceder. Aleluya, y declaramos en esta tarde que los cielos se abren. Declaramos la presencia de Dios descendiendo en esta casa con poder y gloria. ¿Cuántos queremos mirar la gloria del Señor en nuestra vida? ¿Cuántos queremos mirar la gloria del Señor en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestros hijos? Entonces levanta tu clamor al trono de la gracia. Levanta tu clamor, porque aquí está tu Redentor. Aquí está aquel que abre los mares. Aquí está aquel que puede dar
digno de recibir la adoración de tu creación, Dios mío. Tu creación, Dios mío, se postra. Tu creación te alaba. Oh Dios mío, te adoramos, Señor. Eres digno, Señor. Tu presencia es real, Espíritu Santo. Tu presencia es real, Señor. Y tú no nos tienes una vez más. Oh, gracias, Espíritu Santo, por la fortaleza que nos has dado. Porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Porque hasta aquí has estado con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque sin ti, ¿qué podríamos hacer, Señor? Eres tú, Señor, quien merece recibir honor y gloria. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo.
Precioso. Precioso Espíritu Santo. Eres hermoso Espíritu Santo. Eres hermoso. Eres precioso. Nuestros corazones arden, Señor, de tu presencia. Precioso Dios. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Eres real, Señor. Eres real, Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando le damos libertad al Señor. Porque no hay una agenda, hermanos, la cual tengamos que seguir. Precioso Dios. Precioso Espíritu Santo. Sí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Santo, Santo, Santo. El Señor está rompiendo cadenas, hermanos. Dios está rompiendo cadenas. Dios nos quiere visitar poderosamente en esta tarde. ¿Alguien está dispuesto a adorar y santificar?
Precioso Dios. Precioso Espíritu Santo. Santo. Eres real Dios. Eres precioso Espíritu Santo. Precioso Santo. Precioso. Gracias, Señor. ¿Puedo abrir su Biblia, hermano, en el Éxodo? En el libro de Éxodo, capítulo 14. Gracias, Espíritu de Dios. Éxodo 14, versículo 4. Vamos a considerar el versículo 4, el versículo 5, de ahí vamos a brincar al 15. Dice la palabra del Señor: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo endulceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aunque se acabe la pila, no me voy a caer. Alabado sea Cristo, hermanos. Extendiendo tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, bendito Rey. Gracias por tu presencia, Señor, que es real. Gracias, bendito Dios, porque una vez más, Señor, nos has visitado y sabemos que estás con nosotros, Señor. Sabiendo que tú eres, bendito Rey, quien pelea por este pueblo. Sabiendo que tú eres, Dios mío, quien nos da fuerza, Señor, en nuestra debilidad. Sabiendo que eres tú, Dios mío, Señor, quien está preparando este remanente, Señor. Porque pronto, Dios mío, vendrás por nosotros, Señor. Pronto sonará esa trompeta, Señor. Dios, iremos a tu presencia, Dios mío. Te pedimos que podamos seguir en este momento, Dios mío, perseverando, que podamos seguir, Dios mío, confiando en tu palabra, en tus promesas, Señor, las cuales nos has hecho, Dios mío. Te ruego en esta tarde, Espíritu Santo, uses mi vida, Señor, que toda palabra, Señor, salga, Dios mío, Padre Santo, inspirada, Dios mío, Señor, por ti, que seas tú, Dios mío, que yo solamente sea ese instrumento, el cual en esta tarde, Señor, te agrade usar, y que seas tú, Dios mío, quien se lleve toda gloria, que seas tú, bendito Dios, quien reciba toda alabanza, Señor, porque nosotros no somos nada, solamente somos instrumentos, Señor, en tus manos, precioso Dios. Gracias, te damos. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Pero no pierda la comunión con el Señor. Quiero hablar en esta tarde en un tema que le he titulado de la siguiente manera: no te detengas frente a las adversidades. Dígale a su hermano que tiene a un lado: no te detengas. No te detengas. Cuando hablamos, hermanos, de adversidades, estamos hablando de las circunstancias adversas que van a venir a nuestra vida. Estamos hablando de las tribulaciones que van a venir a nuestra vida, porque Dios es los métodos que va a usar para que nosotros podamos seguir confiando en Él, para que cada uno de nosotros podamos entender que en Él nosotros tenemos que tener nuestra esperanza.
Y es inevitable, hermano, que nosotros seamos atribulados. Es inevitable que nosotros pasemos por luchas, por desánimos, por pruebas, porque es ahí la medida en la cual Dios se va a glorificar en nosotros. Lo único que Dios nos pide es que sigamos confiando en Él, que nosotros podamos confiar en Él. Porque muchas veces, ¿verdad?, nuestra fe como que divaga. Muchas veces dejamos de creer en Él por causa de que ha venido la prueba en nuestra vida. Pero eso no tiene que desenfocarnos. Que nuestra mirada esté siempre puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. El apóstol Pablo decía que él quería seguir corriendo la carrera con paciencia. Y cada uno de los que hemos entendido, cuando dice carrera, estamos hablando de que para llegar a la meta tiene que haber un proceso. Tiene que haber un desafío el cual tú tienes que enfrentar. Recuerda que José tuvo que pasar por proceso. Tuvo que pasar por situaciones difíciles, por situaciones adversas, pero sin embargo, miramos que la Escritura dice que él fue el segundo al mando de todo Egipto, porque él honró a Dios en todo su caminar. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. Gracias, Señor. Que la Biblia dice que Jehová estaba con él y lo prosperaba. Sabemos que Dios, hermanos, va a pelear por nosotros. Yo no sé quién de nosotros en algún momento nos hemos desanimado en el proceso, porque no es fácil decirle a alguien, ¿sabes qué? Síguete esforzando, sigue creyendo en tu Dios, sigue caminando, sigue marchando. Porque cuando nosotros estamos en el proceso, hermanos, a veces no podemos mirar la mano de Dios. A veces no podemos mirar el agua clara, miramos que el agua es turba en ocasiones. Pero sin embargo, esto no quiere decir que Dios no está con nosotros. Eso quiere decir que Dios todavía es real, que Dios todavía permite las adversidades, que Dios todavía permite las pruebas en tu vida para que Él sea glorificado. Sabe que hay gente que quiere ministerios, hay gente que quiere ver la mano poderosa de Dios, y qué hermoso es cuando Dios nos da una palabra. Qué hermoso es cuando Dios te escoge. Pero una de las cosas las cuales tenemos que entender, que si Dios nos va a usar, tenemos que ser procesados. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros nos regocijamos, y mucha gente, hermanos, lamentablemente cuando Dios ya les ha dado una palabra, es ahí cuando ellos se sientan y dicen, Dios ya me dio la palabra, yo ya pagué el precio, voy a esperar la promesa de Dios. Y no es así. Porque si Dios nos dijera literalmente que cuando te da una palabra te está diciendo, vas a tener que pasar el proceso, vas a tener que pasar la lucha, vas a tener que pasar la prueba, vas a tener que ser fiel para que puedas mirar esa promesa, para que tú puedas ver mi favor, para que tú puedas ver mi mano, vas a tener que confiar en mí. Y muchas veces, hermanos, no es fácil. Por eso miramos gente que hay ocasiones que mejor opta por irse de la iglesia, porque alguien les prometió que cuando ellos llegaran y le aceptaran todo iba a ser fácil, y no es así. No te estoy diciendo que es imposible, pero Dios pelea por nosotros. Cuando examinamos, hermanos, la vida de Moisés, vemos lo mejor y lo peor de su carácter. Cuando responde a los conflictos que le rodeaban, las experiencias que tuvo, la zarza ardiente es el excelente ejemplo de cómo era él al ver el fuego y que la zarza no se consumía. Tuvo que ir a investigar, ya fuera a pelear para defender a un esclavo hebreo o tratar de servir como mediador en medio de un pleito entre dos compatriotas cuando estaban peleando. Cuando Moisés veía un conflicto, actuaba. A través de los años, algo sorprendente sucedió en el carácter de Moisés. Aunque no dejó de actuar ante las situaciones que se le presentaban, aprendió a hacerlo de la manera correcta. Ser el guía de aproximadamente 2 millones de personas no iba a ser fácil. Iba a ser un reto tan tremendo. Imagínense si liderara a 90 a 100 personas en este tiempo, es difícil. Y no vamos tan lejos a una suma, vamos a 15 a 20 personas. Porque cada uno de ellos tiene diferentes caracteres, cada uno de ellos tiene diferente forma de pensar y muchas veces quieren pensar mejor que el líder todavía. Y ese es el problema, que cuando Dios se ha dirigido un líder, Dios sabe lo que le está hablando a él. Entonces, no iba a ser fácil para Moisés. Necesitaba de la presencia de Dios.
lidiar con los más de 2 millones de personas en el desierto. Era más que suficiente reto para su capacidad de responder adecuadamente a los problemas. Y una gran parte, hermanos, de su tiempo él se la pasó intercediendo ante Dios por el pueblo. En una ocasión tuvo que responder a la ira de Dios a causa de la terquedad y el rápido olvido que caracterizaba al pueblo de Israel. En otra ocasión tuvo que reaccionar a las murmuraciones y quejas de ellos. Incluso después tuvo que actuar ante los ataques injustificados en contra de su carácter. Estar en una posición de liderazgo inevitablemente requiere tomar medidas drásticas, hermanos. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios, tener conocimiento de que es Dios quien nos ha puesto, y eso se entiende poco a poco. Al desarrollar hábitos de obediencia, a él primero examinó su palabra para saber lo que indica, y luego confiando en su instrucción y poniéndola en práctica aún en situaciones que parecía ilógico hacer. Porque hay ocasiones, hermanos, que no vamos a entender a Dios. Hay ocasiones que Dios tiene tantos misterios que a veces no podemos entenderlos. Porque si miramos detenidamente la escritura que leemos al empezar, nos damos cuenta que dice la Biblia que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, que fue él quien tomó esa iniciativa. Dios hará cosas que tal pareciera no tienen sentido en tu vida. Es por eso que en ocasiones viene la prueba a nuestra vida y nosotros decimos: pero Señor, yo te estoy sirviendo. Señor, pero si yo oro, Señor, yo busco tu presencia, yo ayuno, Señor, yo te busco incansablemente, mas sin embargo ha venido esta prueba a mi vida. Es que Dios ha puesto los ojos en usted, hermano. Dios te ha escogido y Dios sabe que tú tienes la capacidad. Así que cuando venga esa prueba, no nos quejemos, no nos desanimemos, mas sin embargo pidámosle a Dios que nos permita pasarla, porque dice un dicho muy común, que después de la tormenta viene la calma. Si tu lucha es grande, grande será tu victoria. Los procesos son métodos que Dios usará para moldearnos. Así que no se sorprendan, hermano, cuando esté atravesando en el proceso y en la prueba. Pero aliéntese, porque Dios está en control todavía de nosotros, de tu vida, de la mía. No te desalientes, no te desanimes. Por el contrario, sigue confiando en Dios. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos amados, ¿quién de nosotros se puede gozar en medio de la prueba? ¿Quién de nosotros se puede gozar en medio de la tribulación? Pero miramos esta escritura, ¿verdad? Y dice ahí el libro de Santiago que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Que aunque sea difícil tu prueba, Él está contigo. Que aunque has pasado por desánimo y por momentos difíciles, pero Él está contigo. Y nos tenemos que gloriar porque sabemos que tenemos una esperanza bienaventurada. Que sabemos que ni el proceso nos va a desviar del caminar que nosotros tenemos. Que tenemos una fe puesta en Jesús. Que estamos siendo preparados en la tierra, porque un día iremos a su presencia y le vamos a adorar por toda la eternidad. Cuando hablamos de pruebas, da por sentado que estas son una parte normal de la vida cristiana, y en realidad las aflicciones son una realidad para el discípulo fiel. Y la traducción judía sostenía, hermanos, que experimentar pruebas demostraba la fidelidad de una persona gozosa de ser libertados de las tribulaciones, el regocijo del cristiano al soportar las pruebas en el presente. Es una señal de su esperanza de alivio futuro. Porque aunque venga la lucha y nos desanime, aunque venga la tribulación, dice la Biblia, hermanos, porque en Cristo nos gloriamos, porque en Cristo somos más que vencedores. En Él nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. El levantamiento de un líder.
Dios levantará un líder para preparar a Israel. La salida de Egipto, después de que muriera Faraón, dice la historia, se levantó un faraón el cual comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia que el pueblo comenzó a clamar. Que el pueblo comenzó a clamar cuando comenzó a ser aprisionado por este faraón. Dice la historia que él no conocía a José. Y entonces el pueblo comenzó a clamar. Y quizá podemos tener la interrogante: ¿por qué el pueblo no clamó antes? Pasaron 430 años los que ellos estuvieron esclavizados. Aunque obviamente ellos no se sentían que estaban esclavizados, porque cuando José fue el segundo al mando de todo Egipto, ellos llegaron ahí cuando vino la escasez sobre toda la tierra de Egipto. Ellos se sentían como en casa. Y miramos que ellos comenzaron a clamar. Y qué hermoso es cuando, hermano, nosotros, aunque estemos en la tribulación, comenzamos a clamar a nuestro Dios. Comenzamos a levantar nuestra adoración delante de su presencia, y el Dios al cual nosotros servimos puede escuchar nuestro clamor. Él puede escuchar tu voz. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a las cosas que nos están agobiando, a las cosas que nos quieren detener, cuando el enemigo se levanta contra tu vida y quiere destruirte, pero Dios levantará bandera de victoria a favor tuyo, mi hermano. No estás solo. Dios pelea por ti en la tribulación, por más difícil que sea. Dios te dará la victoria. Dios nos dará la victoria. No nos ha dejado solos. Él está con nosotros. El pueblo comenzó a clamar. Y es una estrategia que podemos mirar, que en los momentos de debilidad, por más difícil que pasemos, tenemos que clamar a Dios. Y comenzaron a clamar. Éxodo 3:1 dice, hermanos: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una columna de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que no se consumía. Lo impresionante era para Moisés, quizá, porque la zarza no se consumía. Qué gran diferencia hay entre la vida de Moisés como príncipe de Egipto y la que tuvo como pastor madianita. Como príncipe todos se lo hacían. Él era famoso, hijo de una princesa egipcia. Recuerden que él fue sacado del agua en aquel tiempo, cuando el faraón ordenó que todo hombre que saliera de matriz y fuera varón le dieran muerte, porque el faraón tenía temor de que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando. Por eso miramos que él fue sacado de las aguas, y lo más curioso es que él fue dado a cuidar con su propia madre. Dios tiene todos los misterios. Dios tiene todos los propósitos en nuestras vidas. Nada pasará por casualidad. Como pastor, hermanos, tenía que hacerlo todo por sí mismo. Trabajaba en el oficio que se le había enseñado y vivía como un extranjero desconocido. ¿Qué experiencia más humillante debió haber sido para Moisés? Tuvo que salir huyendo. Fue peregrino. No estaba donde él tenía que estar. Pero son los procesos que Dios muchas veces te va a llevar fuera. Dios muchas veces te llevará a tu desierto. Dios muchas veces te va a tener que llevar a los secretos para que tú puedas entender los misterios de Dios. Va a haber ocasiones que tú te vas a sentir solo. Va a haber ocasiones que aquellos que te rodeaban por un momento se van a alejar de ti. No es que no te amen, hermano, es que Dios tiene un propósito con tu vida y Dios se tiene que glorificar en tu vida. Porque muchas veces hay gente que, en lugar de ayudarte en tu ministerio, en lugar de darte palabra, son gente que te va a estorbar en tu crecimiento, y Dios tiene que cumplir su propósito en tu vida. ¿Alguien puede adorarle en esta tarde, hermanos? Dios tiene que cumplir su propósito en tu vida. Sin embargo, Dios estaba preparando a Moisés para que fuera líder. Al vivir como pastor y extranjero, sería la definición. Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría, y también acerca de la vida en el desierto. Él no tenía esa perspectiva en mente.
pero Dios lo estaba preparando para liberar a Israel de la opresión de Faraón. Dios le habló a Moisés de una manera inesperada, desde una zarza ardiente. Cuando Moisés le vio, fue a investigar. De la misma manera, cuando Dios se comunica con nosotros, amén, muchas veces también lo hace de maneras sorprendentes, ya sea que utilice personas o ya sea que use experiencias personales, pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Moisés vio una zarza ardiente y habló con Dios. Mucha gente en la Biblia experimentó apariciones de Dios en forma visible, aunque no necesariamente humanas, ¿verdad? Abraham vio un humo humeante, un horno humeante y una antorcha ardiente. Jacob dice en la Biblia que luchó con un hombre, con un varón, dice también en otra versión. Y si dijera usted, bueno, que no fue con un ángel, pero si usted la Biblia detenidamente mira, que dice que fue con un varón. Dios hace cosas extrañas muchas veces. Los israelitas fueron guiados por Dios con una columna de nube y de fuego. Dios realizó tales apariciones a sus fieles para animarlos, guiarlos y probarles la confiabilidad de su palabra, de que Él es real, de que Él cumple su palabra. Dios le ordenó a Moisés que se quitara la sandalia. Y quizá en alguna ocasión nos hemos preguntado por qué Dios le dijo a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando santo es. Y a veces pensamos que el problema era con el calzado, y no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que a Dios nos tenemos que acercar con reverencia. Se cree que Moisés en ese tiempo, como se había alejado de sus costumbres, y la esposa de él era una madianita, las costumbres las cuales él estaba haciendo ya no eran las que tenía que estar haciendo como hebreo. Hubo muchas cosas que él dejó de hacer, pero eso no quita que él fue preparado en el desierto. Dios le ordenó a Moisés que se quitara la sandalia. Al oír esto, Moisés obedeció y se cubrió el rostro. Quitar el calzado de un acto de reverencia que comunicaba la indignidad de uno ante Dios. Dios es nuestro amigo, pero también es nuestro Señor soberano. Tenemos que acercarnos a Él de una manera sincera, de una manera reverente, de una manera al cual Él nos pueda aceptar, una manera en la cual Él pueda glorificarse en nuestra vida. Dios había hecho una promesa. Hechos 7:17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Versículo 18: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Bueno, aquí no funcionaron hoy las pantallas. Éxodo 1:9, hermanos, dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón temía que los israelitas se multiplicaran y que ellos mismos originaran una amenaza a su reino. Así que para desmoralizarlos y estancar su crecimiento, los convirtió en esclavos. La esclavitud, hermanos, era una práctica antigua bajo la cual casi todas las naciones vencedoras de un conflicto sometían a su pueblo, el cual había sido conquistado. Y es muy probable que los grandes pirámides de Egipto hayan sido construidas con trabajo forzado. Aunque Israel no era una nación conquistada, hermanos, el pueblo era extranjero y poseía menos derecho que los nativos egipcios. Fue por esa razón los cuales ellos comenzaron a ser oprimidos y comenzaron a hacer trabajos duros. Eran forzados a trabajar largas horas. De esa manera el pueblo fue forzado a hacer esas tareas de trabajo largos, cansados, duros. Y uno de los trabajos más pesados, nosotros, yo no sé si alguien aquí que conoce lo que es albañilería, sabe lo que es pegar tabique, sabe lo que es hacer mezcla. Bueno, aquí miramos que ya es hecha, pero por ejemplo en México la tienen que hacer ellos mismos.
riegan la grava, riegan el cemento y comienzan a usar una pala. Imagínense, hermanos, el trabajo pesado. No se diga cuando hay que subir la mezcla al segundo piso de los cuartos que están haciendo. Aquí traen un trompo y levantan ese, no sé cómo se llama lo que tienen atrás, y ese riega todo el cemento. No necesitan estar subiendo por cubetas. Ese era similarmente el trabajo que ellos estaban haciendo. Tenían que hacer ladrillo y eran forzados a trabajar muchas horas. Éxodo 1:12, hermanos, dice: pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Había una promesa en cumplimiento. Había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que multiplicaría a su descendencia como la arena del mar. Faraón, mis amados, es un prototipo de Satanás. Siempre querrá poner tropiezo en tu vida para impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros. Aunque más fuerte sea la oposición, mayor será nuestra victoria. Porque dice la Biblia que Él quiso oprimirlos, pero más sin embargo ellos se seguían multiplicando. No pudo Él frenarlos. Faraón no dejará que tú crezcas. Faraón se te va a interponer. Faraón te va a hacer la guerra, porque él sabe que Dios tiene propósitos para tu vida. Pero sabes, mi hermano, que lo más hermoso es que cuando Faraón se te levanta, también se levanta Dios a favor tuyo y te va a dar la victoria. Miramos que José, hermano, fue procesado. Aún sus propios hermanos, mi hermano, le quitaron la túnica. Pero miramos que aunque le quitaron la túnica, no le quitaron el diseño. Aunque el enemigo se te levante como río, aunque el enemigo venga contra tu vida, Dios levantará bandera de victoria a favor tuyo. No va a poder frenarte, no va a poder detenerte. Dios cumplirá su palabra en tu vida. No te desanimes, sigue creyendo la palabra de Dios. No te desanimes, sigue confiando en tu Dios, porque Israel fue sacado con mano poderosa. Salte de Egipto, que es tiempo de marchar. Egipto, hermanos, es un prototipo del mundo. Después de todas las señales que acontecieron, todas las plagas que vinieron a Egipto, sabemos que fueron 10 plagas. Pero Dios, dice la Biblia, endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo. Por fin, con este último suceso y este acontecimiento de la muerte de los primogénitos, el corazón de Faraón se dolió tanto que a medianoche le habló a Moisés y le dijo: vete. Hermanos, Dios se quería glorificar grandemente. Dios, hermanos, lo sabe hacer siempre bien. Éxodo 14:4 dice: yo endulceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5, Éxodo 14:5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel. Ahora ¿quién va a hacer el trabajo difícil? Ahora ¿quién va a trabajar para nosotros? Imagínense, dice la Biblia que Dios les dio gracia cuando salieron de Egipto, porque Israel despojó a Egipto. Les dio gracia porque todos ellos les dieron joyas, les dieron plata, les dieron cosas. Inclusive ellos mismos decían: ya, váyanse. Hasta ellos mismos le ayudaron a salir del pueblo. Dios hace cosas grandes, hermanos. Es poderoso nuestro Dios. Versículo 6: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. 600 carros de guerra egipcios amenazaban a los indefensos israelitas, que se encontraban atrapados entre las montañas y el mar. Cada carro de guerra, según la historia, dice que llevaba a 2 personas. Una persona manejaba y la otra persona peleaba, la otra persona luchaba.
estaba hecho de cabina de madera y de piel, o a veces era colocado sobre las ruedas, cuero, y arrastrada por caballos. Estos carros eran los tanques de guerra blindados de aquellos tiempos. Sin embargo, hermanos, algo bien glorioso, algo poderoso es que aunque ellos tenían todo este armamento, tanto poder no se comparaba con quien destruyó a los carros junto con todos sus conductores. ¿Cuál sería la posición suya al encontrarse en esta situación? Tras de usted estaba todo el ejército de Egipto y enfrente usted tenía el mar. ¿Qué haríamos nosotros? Si muchas veces vienen pruebas pequeñitas en nuestra vida, ya nos estamos ahogando en un vaso de agua. Imagínense, hermano, cuando estaba yo estudiando acerca de esta palabra, yo no sé si la ha pasado o le ha acontecido por un instante que comenzamos a meditar y como que nos metemos a la historia y como que le hallamos mucho sabor a la palabra y comenzamos a imaginar los carros de aquel tiempo, comenzamos a imaginar los egipcios viniendo y Israel corriendo para que no los agarraran. Pero lo hermoso es que dice la Biblia que Dios los iba guiando con una columna de fuego y una columna de nube. Dios los había sacado con un propósito, con mano de poder los había sacado, cobrando con señales contundentes. Atrapados, hermanos, contra el mar, los israelitas veían al ejército egipcio acercándose con violencia para matarlos. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos, aún después de haber visto la poderosa mano de Dios, de cómo los libertó de todas las plagas que acontecieron en Egipto, pero muchas de esas plagas a ellos no los tocaron. Quisieron igualar, quisieron imitar el poder de Dios, los magos de Faraón. Pero dice la Escritura que aun cuando hicieron algunas cosas, por ejemplo, también ellos convirtieron a una serpiente, así como cuando Moisés tiraba la vara y se convertían en serpiente, ellos también lo hicieron. También pintaron el agua de rojo. Pero una de las cosas las cuales no pudieron hacer fue cuando vinieron las úlceras, porque aún ellos todavía estaban llenos de esas úlceras. Nunca podrán con el poder de Dios. ¿Saben cuál fue la respuesta de Israel al mirar este acontecimiento? Dice la Biblia que ellos se quejaron. ¿No había acaso ya sepulcros en Egipto para que nos pusieran ahí? ¿Por qué nos has traído aquí para que muramos en el desierto, Moisés? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué has hecho esto así? Y es casi el prototipo, ¿no?, de la gente cuando viene la prueba y la lucha a su vida, lo primero que hacen es quejarse. Y aunque muchas veces criticamos al pueblo de Israel, pero hay ocasiones que estamos haciendo lo mismo. Hermano, tenemos que ser gente de fe, tenemos que creer a las maravillas que Dios quiere hacer. Es cierto que vendrán luchas a tu vida, vendrá enfermedad, pero si te viene una enfermedad, Dios te sana, mi hermano. No tenemos que desalentarnos porque esto acontezca en nuestra vida, mas sin embargo glorifiquemos a Dios porque Él se va a glorificar en nosotros. Y al final nosotros podemos decir, aunque vino esa prueba, estoy en victoria. Estamos en victoria, hermanos. Dios nos va a dar la victoria siempre. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero concluir en esta noche, tarde, diciéndole que Israel, como prueba del poder de Dios, dice Éxodo 14:15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios, hermanos,
que iba delante de ellos, asimismo la columna de nube que iba enfrente a ellos se puso atrás de ellos. Se puso a sus espaldas. Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Me puedo imaginar, hermanos, esa experiencia maravillosa de cómo el mar se abrió de par en par. Aunque hay muchos historiadores de aquellos tiempos que le han querido quitar credibilidad a esta hazaña poderosa la cual Dios hizo, diciendo que quizá el pueblo de Israel pasó por un río en el cual en esos tiempos no estaba tan hondo y ellos pudieron pasar por un lugar no muy alto. Pero ¿cómo se pueden ellos explicar que aún los carros pasarían por ahí? Porque ellos fueron tapados por el mar y destruidos. Versículo 23 dice: siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció en las vigilias de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo: Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés, hermanos, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dios le había prometido a su pueblo que Él iba a pelear por ellos. Y miramos que Dios cumplió su palabra, abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara por tierra en seco, pero también destruyó a sus opositores, los destruyó. Y dice la escritura que de ellos no quedó ni uno vivo, todos murieron. Quedó demostrado, hermanos, el poder de Dios, quien creó el agua, quien realizó grandes milagros en el momento preciso para demostrar su gran poder y amor por su pueblo. El Dios el cual servimos es poderoso. Pero lo impresionante, hermanos, que miramos es que aunque ellos miraron que los mares se abrieron, aunque ellos miraron que Dios obró una señal milagrosa, tiempo después comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, y esa fue la razón la cual Dios airó contra ellos, porque comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Que no, allá en Egipto teníamos comida de sobra cuando nos sentamos a un lado de las ollas llenas de carne, y aquí padecemos de hambre. Comenzó el pueblo de Israel a quejarse. Lamentablemente los hijos de Dios, no solamente los israelitas, en este tiempo comenzamos a quejarnos cuando viene la tribulación a nuestra vida. Comenzamos a quejarnos con Dios cuando nos acontece algo lo cual nosotros no queremos enfrentar. Por eso no tenemos que criticar a Israel si estamos haciendo lo mismo. Dios no te ha sanado muchas veces porque todavía sigues dudando del poder de Dios. Dios no te ha dado un trabajo, Dios no te ha dado vida, te ha dado una familia, te ha dado todo lo que tú has necesitado, y más sin embargo muchas veces no queremos adorarle, muchas veces no queremos glorificar su nombre. Israel fue malagradecido. Quería recordar que estaba allá en Egipto, pero se le olvidó que estaban esclavizados, se le olvidó que ellos tenían que trabajar arduas horas, tenían que trabajar duro. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dijera usted. Que Dios levantó a un Moisés, que Dios levantó a un líder para que guiara al pueblo de Israel. Pero si usted recuerda, mi hermano, Dios creó, o Dios permitió que Jesús viniera a morir a esa cruz para que Él muriera por ti, para que tú tuvieras una vez más una oportunidad. Muchos de los que estamos aquí no conocíamos a Dios. Muchos de los que estábamos aquí estábamos rebelados contra las leyes de Dios. No queríamos hacer la voluntad de Dios. Hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero Dios, en su gracia y en su infinita misericordia, un día nos alcanzó, un
un día te dio la oportunidad de conocerle, de aceptarle como el Salvador de tu vida, y Dios te ha prosperado. Dios te ha traído a esta nación en la cual te ha dado todas las cosas que tú has necesitado. No seamos malagradecidos, hermanos. Démosle gracias a Dios por ese sacrificio el cual hizo en esa cruz. El pueblo de Israel hizo fiesta cuando cruzaron al otro lado. Póngase de pie, hermano. El pueblo de Israel, dice la Escritura, hizo fiesta. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Yo no sé quién está listo para hacer fiesta en esta tarde, porque nuestra redención, hermanos, pronto viene. Dios está a favor nuestro. Dios, aleluya, puede todavía abrir los mares. Dios todavía puede hacer grandes hazañas a favor tuyos. ¿Cuántos están dispuestos a celebrar la victoria? ¿Cuántos están listos a marchar? ¿Cuántos están listos a no dejarse intimidar ante los ataques que vengan de parte del enemigo? Dice la Escritura, hermanos, que cuando los hijos de Israel cruzaron al otro día, comenzaron a entonar, al otro lado del mar, comenzaron a entonar un cántico. Yo no sé cuántos hijos como Israel están aquí en esta tarde, o yo no sé cuántas mujeres como María están aquí, que dice la Biblia que comenzaron a tocar pandero. Ay, Señor, yo no sé si alguien entendió esta palabra. Yo no sé si alguien entendió esta palabra, mi hermano, pero, ay, mi hermano, déjame decirte que estás a punto de tocar pandero. Déjame decirte que estás a punto de celebrar victoria. Oh, estás a punto, mi hermano. Muchos están a punto de celebrar, aleluya, pandero. Muchos están a punto de tocar ese pandero, porque tu mar se va a abrir, tu enfermedad va a tener que salir. Aleluya, todo lo que está impidiendo que tú sigas marchando, Dios va a derrumbar todo lo que está frente a ti. Dios levantará, aleluya, aleluya, a favor tuyo su mano de poder. Dios derrumbará muros, Dios derrumbará fortalezas, porque Él se quiere glorificar en tu vida. ¿Cuántos están listos a tocar pandero en esta tarde, mi hermano? Dios te va a dar la victoria, así como le dio la victoria al pueblo de Israel. Pero si usted cree esa palabra, porque Dios puede hacer esas cosas, ¿eh? Dios puede darnos la victoria. Él es poderoso. Dios es grande. Yo no sé hasta qué punto ha llegado tu prueba, hasta qué punto ha llegado tu desánimo muchas veces. Pero miramos que todo lo que aconteció con el pueblo de Israel quedó registrado como ejemplo para las futuras generaciones. Lamentablemente el pueblo de Israel, dice la Biblia, quedó postrado en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida por desobedientes. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Pronto sonará una trompeta. Yo no sé cuántos estamos preparados para ese acontecimiento tan grande. Yo no sé cuántos están preparados, porque un día va a haber una reunión como la que está aquí, allá en el cielo. Están unas mesas preparadas para nosotros. Dios va a preparar moradas para ti, mi hermano. Déjame decirte que está a punto, hermanos. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo tiempo de gracia, mi hermano. El apóstol Pablo decía: he corrido la carrera con paciencia, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual el Señor me dará un día. ¿Cuántos están listos, hermanos, si en esta tarde tonan esa trompeta? ¿Cuántos estamos listos? Yo no sé cómo está tu vida, mi hermano. Yo no te conozco allá en lo íntimo, en lo secreto, pero Dios te conoce. Si en esta noche tú le has fallado al Señor, si en esta noche quieres reconciliarte con Dios, Dios quiere darte la victoria. Pero tenemos que entender que nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y Él está aquí para ayudarnos. El altar está abierto si usted en esta tarde quiere venir a celebrar su victoria. Si usted en esta tarde viene a darle gracias a Dios por ese milagro que ya está a punto de acontecer.
Quizá usted está esperando sus papeles de migración. Y déjame decirte que para Dios nada está limitado. Dios puede hacer grandes cosas. Dirá usted, hermano, pero tú no tienes. ¿Y ese cuál es el problema? Mi fe todavía sigue puesta en el Señor. Yo no pierdo la fe, porque déjame decirte que con Él y sin Él, Dios hasta aquí me ha prosperado. Dios me ha dado la victoria y Dios quiere darte la victoria también. No pongas tu confianza en lo que es pasajero. Pongamos nuestra confianza en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo, aquel que puede hacer las cosas, aquel que puede transformar tu prueba en bendición. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Mira, bendito Dios, en esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que muchas veces te hemos fallado, Señor. Reconocemos que muchas veces, bendito Dios, nos hemos debilitado, que muchas veces no hemos confiado, Señor, lo suficiente, porque tú eres un Dios poderoso que todavía puede seguir obrando, que todavía puede hacer cosas grandes en este tiempo. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir marchando, Señor, que nos ayudes a seguir caminando, Señor, sabiendo, Dios mío, que todavía nos queda un poco más por seguir marchando, Señor, pero que pronto, Señor, esa trompeta está a punto de sonar, Dios mío, y lo que en esta tierra hemos sufrido, Señor, un día podemos decir valió la pena porque recibiremos recompensa del cielo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir caminando, Señor. Ayúdanos a seguir confiando, Señor, en tus promesas. Ayúdanos a seguir, Dios mío, perseverando, Señor. Que aunque vengan luchas, Señor, a nuestra vida, nos podamos mantener de pie, Señor. Que podamos mantenernos íntegros delante de tu presencia. Que podamos, Padre Santo, Señor, levantar un altar, Dios mío. Que podamos levantar una alabanza, una adoración, Señor. Que podamos exaltar tu presencia en todo momento, Señor. Que podamos, Dios mío, honrarte con nuestra manera de vivir, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, nuestro Rey. Gracias te damos, Espíritu Santo. Si tú estás desanimado, mi hermano, si sientes que la prueba es muy difícil en tu vida, ven al altar. El altar está abierto, aquí está el Señor, quien te da la fuerza, quien te sostiene en tus momentos de debilidad, quien te ayuda a seguir confiando en Él. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. En esta tarde, bendito Dios, nos humillamos delante de ti, clamamos, Señor, al trono de la gracia. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando, Señor, en ti. Que aunque la lucha, Dios mío, nos quiera desanimar, podamos seguir caminando, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor.
Jamás la palabra del Señor volverá vacía. Nunca la palabra vuelve vacía. Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Sabe que cuando Dios permitió ese proceso en nuestras vidas, era para mirar la resistencia tuya, era para mirar la resistencia mía. Gloria a Dios porque usted sigue de pie. Gloria al Señor porque ninguna de las dificultades que ha venido lo han desviado. Manténgase así, hermano. Sígase fortaleciendo en el Señor. Siga usted corriendo la carrera con paciencia. Que nada le desanime. Espero que todos podamos irnos con el Señor cuando Él venga. Porque tristemente a veces vivimos una vida que a Dios no le agrada. Y una de las cosas las cuales yo en ocasiones le digo al Señor: ayúdame a estar de pie delante de ti, Señor, no delante de los hombres. Porque a quien queremos agradar es a Dios, hermano. Porque ese día verdaderamente miraremos quiénes son los del corazón limpio, que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que han lavado sus vestiduras? ¿Quiénes son los que han preparado su copa llena de aceite? No nos olvidemos, hermanos, que la trompeta está a punto de sonar. Vamos a ser despedidos de este lugar, nunca de su presencia. No hay, creo, ningún anuncio, solamente amén. Aquí está nuestra hermana Teresita. Dios le bendiga, hermana. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Que bien pueda recibir.